¿Quieres saber si tienes alguna deuda con Hacienda? Quédate, que este vídeo te interesa. Hoy quiero que aprendas cómo se consultan y se pagan las deudas con Hacienda. Pero eso sí, antes de todo, no te olvides de suscribirte, ya que es gratis y a mí me ayudas un montón. Ahora sí, vamos a la página de la agencia. Directamente estamos en la página de la agencia y vamos a donde pone pagar, aplazar y consultar. Y aquí tenemos dentro de este cuadrito azul todas las gestiones que podemos hacer. Pagar todas mis deudas, consultar deudas. Pues lo primero que haríamos sería consultar deudas. Tienes varias opciones. Directamente acceder con tu certificado electrónico, que sería de la siguiente manera: pinchamos en este enlace y automáticamente se abren tu certificado y lo seleccionas y ya aparecerían, como es mi caso, que no tengo ninguna deuda con la Agencia Tributaria. Ahora sí, vamos a ver la segunda forma de acceder, a través de la clave PIN. Bueno, lo primero de todo que hay que hacer es poner tu DNI o tu NIE. Si pones tu DNI, te va a pedir la fecha de caducidad. Si el DNI es permanente, te va a solicitar la fecha de expedición. Y si en vez de DNI tienes NIE, te va a solicitar el número de soporte. Bien, y aquí ya entramos a la siguiente ventana que te dice obtener PIN. Le doy a obtener el PIN y automáticamente, si tienes la aplicación instalada en tu teléfono móvil, la app, puedes entrar directamente a consultar, pones el PIN que te indica y ya te va a dar acceso. Si no tienes la app, puedes esperar un tiempo en esa misma pantalla y luego te va a poner que si quieres solicitar un SMS, entonces a través de esa solicitud de SMS te va a llegar un SMS a tu móvil que tengas dado de alta en la clave PIN y vas a poder acceder sin ningún tipo de problema. Una vez que puedes acceder a tus deudas, bueno, la consulta, yo en mi caso no tenía ninguna deuda, pero bueno, podrías tener deudas no solo con la agencia tributaria. Una de las más comunes son multas de tráfico que no has pagado porque lo mismo no te has enterado de que te han puesto la multa y directamente pues la agencia tributaria es el brazo ejecutor, en este caso, de tráfico para cobrar esa deuda y que sepas que puede figurar ahí, ¿vale? Entonces, tenlo claro. Si tienes alguna deuda con Hacienda, vas a poder descargarla en la consulta de deuda y luego la podemos pagar en liquidaciones de deuda con tarjeta o con cargo en cuenta. Entrarías dentro de la modalidad de pago que elijas, si con cargo en cuenta o bien con cargo en tarjeta. Vamos a pinchar, por ejemplo, tarjeta. Y otra vez deberíamos entrar. Yo voy a entrar con el certificado digital porque ya lo tiene reconocido el ordenador y entro directamente. Entonces, en esta parte de aquí abajo, en ver entidades adheridas a este servicio, cuando pinches, puedes consultar sin ningún problema si en tu entidad está adherida y el horario. Bueno, la mayoría son 24 horas, pero bueno, pues si alguna tuviera un horario reducido. Y espero que este vídeo te sea de gran utilidad y sobre todo que hayas aprendido a consultar tus deudas con Hacienda y no se te pase ningún cargo y así no incrementar este problema con la agencia tributaria. Sin nada más, te deseo que pases un feliz día. ¡Chao!